Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumenta el consumo de contenidos digitales. Los colombianos pasamos cada vez más tiempo viendo películas, escuchando podcasts o navegando en páginas web. El comercio electrónico tampoco se queda atrás. En segundos analizaremos un estudio sobre estos temas con Carolina Ibargüen, CEO de Cantar y Bope Media Colombia y Ecuador. Sigue el auge de los casinos. Las llamadas apuestas localizadas atraen a más personas. De paso, esta industria genera importantes recursos para la salud. Analizamos las cifras con Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de Cornasar, el gremio de este sector. Se acelera la venta de vehículos nuevos. Octubre fue un excelente mes para la venta de carros 0 kilómetros en todo el país. Más de 25.000 unidades se comercializaron y el sector prevé que el año cerrará con un reporte muy positivo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mundo digital y de todas esas ofertas de contenidos que hoy atrapan a millones de colombianos. Películas, series, podcasts, ofertas de comercio electrónico, en fin, son muchas las opciones que la gente hoy tiene para disfrutar. Para hablar del tema, saludo a la doctora Carolina Ibargüen, CEO de Cantar y Bope Media Colombia y Ecuador. Doctora Carolina, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. No, pues a ustedes muchísimas gracias por tenerme acá, encantadísima. Muchísimas gracias, pues empecemos hablando de esto que llamamos el streaming, que son todas estas películas, videos, que a través de muchísimas plataformas hoy se consume por montones. El estudio que arroja en relación estrictamente con este tema. Pues mira, nuestro estudio, igual para contarles un poco qué es el estudio, nuestro estudio es un estudio que se llama Target Group Index, y con esto tenemos una cobertura bastante amplia en Colombia de más de 20 millones de personas. Y esto lo que nos está ayudando es a entender cómo es el comportamiento de las personas de cara a las marcas, cuál es ese hábito de consumo, las motivaciones y realmente cómo se están comportando los consumidores. Y en esta pregunta en específica, lo que te puedo contar es que el 29,1% de los usuarios vio entre 30 minutos y 1 hora y 30 minutos de video en un día típico, mientras que el 1,58% vio más de 5 horas de contenido audiovisual diario. Esto es enorme. Y en los últimos 30 días, 935 mujeres escucharon podcast del género crimen, 980 vieron contenido de ciencia ficción y fantasía. Entonces, como tú ves, pues obviamente acá nosotros con este estudio podemos sacar todas las cifras que queramos del contenido, cuáles son los más vistos, qué es lo que ven. Podemos ver también que hay personas que consumieron contenidos de terror en plataformas de streaming. Y en cuanto a preferencias, el 34,3% consumió contenido de acción y aventura, siendo este el género más popular. Y ahí te puedo decir que el 36% de los hombres y el 32% de las mujeres optan por este tipo de producciones. Esas cifras que a mí me sorprenden por lo menos porque no me imagino a una persona todos los días viendo 5 horas de contenidos. ¿A ustedes los sorprenden? Es decir, ¿somos en la región grandes consumidores de contenidos en streaming? Somos grandes consumidores de contenido, eso es así. Y claramente lo que vemos es que depende qué es lo que le está gustando más a la gente, ¿no? Y vemos además acá lo más importante es que somos consumidores, pero tenemos variaciones en edades y en género. Entonces allí también es importante ver y cuáles son esos picos también del día, ¿no? En qué momento más se están consumiendo, pero somos grandes consumidores. ¿Y cómo está eso en materia de género y de edades? Pues mira, dependiendo cuál sea el género, entonces lo que te estaba diciendo acá, te puedo decir, por ejemplo, si hablamos en gaming, lo que podemos mirar en este gaming y en estas edades, lo que vemos allí es que varía, empieza a variar mucho. ¿Por qué? Porque el estudio revela que un público gamer constante diverso nos dice que el 17,5% de los encuestados juega todos los días. Y esto, las principales razones para jugar o comprar videojuegos es que el 27,2% valora la calidad gráfica, el realismo y la inmersión. Y el 26% considera decisivo el precio de venta. El 16,4% se guía por reseñas y puntajes de otros jugadores.
Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si uno empieza a mirar un poco cuál ha sido ese hábito, cuál ha sido como ese paralelo, y te voy a hablar acá entonces de las edades. Todos estos análisis que hacemos nosotros son de personas mayores de 12 años y aquí lo que estamos mirando es dependiendo dónde está ese nivel socioeconómico, porque tenemos desde los estratos 2 y 3 y ahí están reportando un promedio de 1.784 minutos frente a 427 minutos en promedio de los estratos 5 y 6. Entonces ahí podemos mirar un poco de las variaciones, obviamente depende de la distribución geográfica dentro del país. En el caso del gaming, bueno, hay gente que no solamente lo hace por placer, sino que otros ya viven prácticamente de esto porque hay competencias, hay premios, se mueve mucho dinero detrás de esto. ¿Ustedes midieron algo de las motivaciones de la gente? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del gaming, pasan tanto tiempo apostándole o jugando, digamos, este tipo de contenidos? Mira, acá lo que nosotros podemos ver es que las personas valoran demasiado la calidad gráfica, el realismo, toda la inmersión, las guías y reseñas de los puntajes de los jugadores. Entonces allí los gamers lo que están haciendo es buscando qué realmente les está dando como este enganche para ellos poder seguir y también lo que ellos puedan empezar a mirar con otros jugadores, ¿no? Entonces, finalmente allí, pues sí hay una cantidad de contenido de publicidad que también los atrae, que están en este mundo y ahí vemos entonces cómo los anuncios digitales empiezan a aumentar y ahí es cuando una persona que quiere hacer este tipo de gaming, cuando ve que es algo que está funcionando mucho, pues le está llamando mucho más la atención. Entonces allí pues podemos ver que hay una comunidad que está activa, que está en crecimiento, que realmente estamos en este momento diverso y que es un punto además como de entretención porque finalmente hay personas que están buscando ese espacio de juego todos los días, que eso es enorme. En el caso de los podcasts, que bueno, ha tenido diferentes etapas, una vez alcanzó como a coger auge, después como que volvió a caer, pero desde hace unos años nuevamente los podcasts han vuelto a resurgir. Usted mencionaba a las mujeres en particular. ¿Son más consumidoras las mujeres de este tipo de contenidos que los hombres? Pues mira, en esta última ola lo que estamos hablando es que no tenemos en esta cuál es ese resultado exacto de podcast, pero lo que sí estamos viendo es que lo que vemos nosotros entre el streaming gaming y el e-commerce, sí estamos viendo a más mujeres acá que a hombres. Entonces ahí lo que podemos ver es que tendríamos que comparar igual con las olas anteriores para mirar cómo estamos en el tema de los podcasts, pero ha venido creciendo, porque siempre, y digamos que en los hábitos que traíamos éramos más mujeres conectadas, pero ahora ya vemos que empieza a cambiar un poco. Y de pronto acá te puedo dar cifras un poco más exactas para que lo veamos. El 29,1 de los usuarios que estamos mirando, pues que consume, digamos, en los últimos 30 días, 935 mujeres escucharon podcast de género y crimen. 980 vieron contenido de ciencia ficción y fantasía. Y 1.526 personas consumieron contenido de terror en plataformas de streaming. Entonces allí pues vemos una diferencia. Y ahora te voy a hablar un poco de las preferencias que hay entre los hombres. El 34,3% consumió contenido de acción y aventura, siendo este género mucho más popular. Entonces ahí vemos que el 36% de los hombres y el 32% de las mujeres optan por este tipo de producciones. Pero ahí cuando tú ves este porcentaje me dices, claro, Carolina, pero ahí ves más hombres. Pero ahí es dependiendo de cuál es ese contenido, cuál es ese podcast que se está consumiendo. Pero en todo caso, las mujeres sí hemos tenido un mayor número de que somos nosotras las que estamos oyendo más podcasts. Alcanzó usted a mencionar, doctora Carolina, el tema del e-commerce. ¿Qué es lo que tiene el e-commerce que se ha vuelto tan popular? Pues hay algunas razones que parecen obvias, pero desde pandemia esto definitivamente se disparó. ¿Por qué? Ok, mira, en este tema lo que nosotros podemos decir es que la publicidad online y el comercio electrónico y la expansión de los anuncios digitales continúan en crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos el análisis de los últimos 30 días, 13.390 personas hicieron clic en un anuncio digital. ¿Y esto qué pasa? Que en cuanto al método de pago principal, ahí también nosotros podemos ver que la billetera digital es la opción más utilizada y esto representa, de estas personas que les dije, más o menos un 24,6%. Entre las principales razones para comprar en línea, el 27,3% prefiere plataformas que aceptan múltiples métodos de pago.
El 27,2% valora la rapidez en la entrega de los productos y el 24,6% destaca la facilidad para navegar y encontrar lo que necesita o desea. Entonces, si uno analiza todos estos datos, uno ve que si es rápido, si es ágil, si te dan opción además para que tú puedas pagar, te dan rapidez y agilidad en la entrega de tus productos, pues esto va a seguir en crecimiento. Tocaron ustedes un último tópico en este informe, doctora, y es el tema de las páginas web. Somos todavía grandes consumidores, navegamos todavía bastante tiempo en páginas web como tal. Nosotros seguimos navegando en páginas web, eso es correcto, seguimos haciendo nosotros búsquedas en las páginas web, estamos nosotros buscando noticias, esto sigue, o sea, esto no ha caído, obviamente cuando uno empieza a mirar todas estas cifras y como nosotros, digamos que tenemos los estudios y empezamos a hacer comparaciones, seguimos navegando, o sea, la navegación digital y el comportamiento de conexión sigue adelante. Y aquí esto lo que nos hace es entender cómo realmente las personas siguen y estamos viendo que, por ejemplo, en navegación, y te doy un dato, 1.560 personas visitaron sitios web de búsqueda y navegación. Y esto obviamente está acumulado en un total de 80 horas. Entonces ahí lo que podemos ver es que esto sigue, esto continúa, los hábitos siguen creciendo. Ahí no estamos viendo todavía un decrecimiento. Pues muy interesante, doctora Carolina, este estudio, como todos los que generalmente hace Cantar y Bope Media. Así que muchísimas gracias por compartir los resultados. Muy No. amable por estar en Signo Pesos. A ustedes muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias desde Cantar y Bope Media. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la Feria Andina PAC que acaba de comenzar en Bogotá. Les tengo cifras de las expectativas que tienen en esta industria. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Dicen que la fortuna no le sonríe a todos, pero hay mayor posibilidad de que lo haga cuando usted pone a prueba su suerte. Y eso es lo que hacen miles de personas que son asiduas visitantes de los casinos. Para hablar del tema, saluda a la doctora Elizabeth Mayacano, presidenta ejecutiva de Cornazar, el gremio de los establecimientos de juegos localizados. Doctora, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, por estar acá presentes trabajando con el sector de los juegos de suerte de azar en Colombia. ¿Cuántos de estos negocios hay en Colombia? Pues le cuento, en este momento tenemos en los juegos localizados 411 contratos autorizados por Coljuegos, 14 plataformas de juegos online, es decir, más de 3.600 locales o establecimientos en operación en puntos fijos, 107.000 máquinas electrónicas tragamonedas y además de eso 500 mesas y 17.000 sillas operando en bingo en Colombia. Una cifra bastante representativa que está trabajando de manera legal y comprometida por el juego en Colombia. ¿Están concentrados básicamente en capitales o están ya llegando a todos los rincones del país? Pues a ver, desde Cornazar, el gremio que yo represento, tenemos una capilaridad bastante significativa, pero a nivel nacional estamos en territorios como son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Nariño. Tenemos grandes empresas que le han apostado a unas regiones que significan empleo, recursos para la salud y muchísimos factores que apuntan a la economía de un país. ¿Esto qué otros juegos novedosos incluye, doctora? Porque esta es una industria que se va reinventando a cada rato, que van apareciendo nuevas formas de apuestas, de juegos de azar. ¿Qué incluye hoy por hoy esta industria? Pues a ver, tenemos muchísimas modalidades de juego. Tenemos los juegos operados por Internet, 14 casas de apuestas que están trabajando en pro de la legalidad, del cumplimiento. También tenemos estos 400 concesionarios de juegos localizados. Les quiero indicar el juego localizado en qué consiste. Son todos los empresarios que tienen las salas de juego, esos casinos, esos bingos que le apuestan a generar esos recursos para la salud en Colombia, para la tecnología, para el FOMPET, para la ADRES, pero además de eso generan un importante recurso, Henry, de empleo. Además de eso, mueven el motor de la economía porque dentro de su operación pagan arriendos, pagan gastos operativos que incluyen la actividad física y que es tan representativa a nivel nacional.
una actividad que genera entretenimiento, entre ellos también genera socialización, de todas esas personas que se acercan a encontrarse con ese grupo de amigos, con ese grupo de pares para compartir un momento agradable. Pues la salud se nutre en materia financiera en alguna buena medida precisamente de este tipo de empresas, de este tipo de establecimientos. ¿Qué tantos recursos le ha logrado girar este sector en los últimos años o incluso este año a la salud en Colombia? Pues les voy a contar, más de 926.000 millones hemos aportado a la salud. Es una cifra muy importante y es a julio, al corte de julio del 2025, según Coljuegos. Nosotros estamos trabajando para que esta cifra sea mayor o igual para la generación de ese recurso de la salud para el régimen subsidiado del 2024, que pasó más del billón. Entonces yo creo que es muy significativo trabajar por estas modalidades de juego, trabajar en el marco de la legalidad. Yo les quiero contar, los juegos localizados representan un 38% de esos recursos y los juegos localizados han sido abanderados y durante muchos años han venido trabajando en pro del crecimiento de esta industria, pero también de mantener sistemas de prevención y control de lavado de activos. Además de eso, juego responsable, el cual se han empoderado de mostrar y garantizarle al jugador un retorno favorable. Los juegos operados por Internet representan el 39%. Sabemos que los operados por Internet representan un referente a nivel nacional e internacional de buenas prácticas y ellos también le han apuntado a mantener primero que todo, un juego sano, tranquilo y de protección al menor de edad. Los juegos en Colombia protegen al menor de edad. Los juegos legales garantizan que tengamos buenas prácticas en el sistema de recaudo. Si solamente a la salud, doctora, este sector le genera 1 billón de pesos prácticamente, quiere decir que ¿cuánto mueve esta industria en un año en Colombia? Mueve muchísimo. Imagínate que puede generarle al FOMPED, a Ladres y a Colciencias más de 200.000 millones. Y estoy hablando del 2024. Hoy todavía no tenemos el cierre porque no hemos acabado 2025. ¿Cuánto invierte en promedio un colombiano que va a un casino? Me imagino que ustedes tienen alguna medición. ¿Uno se gasta cuánto? ¿1 millón de pesos? ¿2, 5, 10 millones? Todo depende de las modalidades. Estamos hablando que más o menos 1.6 millones están invirtiendo los jugadores mensualmente en plataformas. Sabemos que este porcentaje es muy significativo, pero también tienen estos jugadores unos premios bastante significativos y volvemos a lo mismo. Y se aporta un gran porcentaje a la salud. ¿Han logrado ustedes medir, doctora, si una persona que va por primera vez a un casino y prueba suerte, digamos, qué probabilidad hay de que regrese, que le quedó gustando, que efectivamente esto es un tema que al final de cuentas saca como esa pasión, digamos, por la suerte y por quererle ganar a la máquina? Pues mira, Henry, esto es algo muy interesante. Cuando ofrecemos el juego legal en Colombia, cuando ese jugador entra a un establecimiento legal, es garantizado ese retorno que se tiene desde el elemento de juego al jugador. De manera legal, nosotros tenemos que cumplir a una entidad reguladora que es Coljuegos por medio de una transmisión en conexión en línea, de mantener un elemento de juego en regla porque estamos en constante auditoría. Entonces ese jugador seguramente va a regresar porque sabe que su premio va a ser pagado, que efectivamente está recibiendo un retorno justo, que no va a estar castigado por una plataforma de juego ilegal o por un casino ilegal en el momento del pago de su premio. Entonces tiene esa ganancia. Además de eso es protegido por un proyecto de juego responsable en Colombia, un proyecto que está bastante firme y sólido, que estamos trabajando todos los concesionarios porque se haga de la manera más correcta, más transparente y que garantice tranquilidad al jugador y además de eso a un país. Doctora, de 100 personas que vayan a un casino una noche cualquiera, ¿qué proporción podría uno decir que salieron ganadores, que salieron con algo de dinero por encima de lo que llegaron? ¿Y cuántos eventualmente se fueron perdiendo parte de su dinero? Pues ve, te voy a decir, Henry, esto es aleatorio. A ver, aquí sabemos que trabajamos en el marco del azar
y que no podemos garantizar si 1 o 10 o 15 van a salir ganadores, ¿cierto? Eso es muy importante aclarárselo a toda la comunidad que nos escucha, a todos los televidentes. Nosotros garantizamos es que se cumpla la norma, que exista ese juego de suerte de azar y que efectivamente nuestros visitantes tengan la confianza y la tranquilidad de que están asistiendo a un lugar donde se va a cumplir con toda la normatividad. Yo le confieso que nunca he ido a un casino, doctora, pero usted sí me puede contar. Pues lo voy a invitar. Muchas gracias. Iré encantado. Pero cuénteme de momento, esto es un sector, un tipo de negocio, digamos, o de entretenimiento, porque también lo es, que atrae por igual a jóvenes y a adultos, a mujeres y a hombres, o tiene un perfil más bien definido de personas que, digamos, son visitantes asiduos de los casinos. Pues yo te voy a contar y les voy a contar a todos los televidentes que acá todo el mundo entra a estos establecimientos de juegos de suerte de azar localizados y encuentra a todas las generaciones, desde jóvenes hasta adultos que le apuestan a unas máquinas, a encontrar un grupo de amigos, en una mesa de juego, en una ruleta, en una máquina electrónica tragamonedas. Tenemos muchísimas mujeres que participan de estos lugares de entretenimiento y diversión. Entonces aquí no tenemos géneros específicos, aquí están todos los géneros y totalmente invitados a participar porque estamos abiertos a recibir a todas las personas que quieran trabajar, porque también tenemos, Henry, te quiero contar que muchas mujeres trabajando como cabeza de familia en estos establecimientos. Pues doctora, muchas gracias por compartirnos las cifras y bueno, cómo avanza este sector en Colombia que sigue siendo por supuesto una industria muy importante y cada vez más importante. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, doctora Elizabeth. Henry, muchísimas gracias y quiero invitarlos a participar del juego legal y a seguir confiando en la industria del juego, en los empresarios de Colombia que hacen tejido social. Gracias, doctora Elizabeth Mayacano desde Cornazar. Los concesionarios del país, hablando de otras noticias también muy importantes, están felices porque octubre fue un excelente mes para la venta de vehículos 0 kilómetros y las perspectivas para el resto del año son aún mejores. De esto nos habla Eduardo Bisbal, el vicepresidente de Comercio Exterior y del sector automotor de FENALCO. Las cifras del RUN del mes de octubre de este año nos presentan un extraordinario desempeño de la venta de vehículos en Colombia. Se superaron en este mes las 25.000 unidades, una cifra muy alta, muy importante para el mercado nuestro. En cuanto al acumulado en los 10 primeros meses del año, ya llegamos a las 200.000 unidades, lo cual nos hace prever que con el Salón del Automóvil este año vamos a llegar a las 250.000 unidades para seguir destacando el tema de los eléctricos y los híbridos y el tema de los vehículos de carga que crecieron en más de un 90%, apoyados y empujados por el impuesto costosísimo a la chatarrización que se viene en adelante. Y un informe de la Agencia de la ONU para la Lucha contra las Drogas reveló que entre 2 y 3 puntos del PIB en Colombia provienen del lavado de activos y de recursos ilegales. Además, que las incautaciones en el último año sumaron 12.5 billones de pesos en oro, dinero en efectivo y otros bienes derivados de esas actividades ilegales. Veamos qué más dijeron en el foro realizado hoy en Bogotá. Yo creo que hay que mejorar la infraestructura completa del sistema y el sistema somos todos, tanto Fiscalía, jueces, unidad de investigación y análisis financiero, sector privado, pero también sector público. Hay que movilizarnos todos para detectar oportunamente el lavado, ser mucho más inteligentes, no crear solamente una muralla, decir el lavado aquí no pasa, sino ser predictivos, identificar cuándo puede llegar y generar reportes que puedan convertir esa inteligencia en casos, inteligencia financiera en casos y subir la sanción y las investigaciones asociadas al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Y en Colombia se han agudizado los problemas por el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. La Contraloría alertó por las crecientes cifras de afectados y por la desigualdad entre las regiones en el país. Además, señalaron la baja ejecución del presupuesto en este sector. El drama de no tener acceso al agua potable afecta actualmente a más de 5 millones de personas en Colombia, según lo alertó la Contraloría General.
Pero también refleja en nuestros estudios que las diferencias entre unas regiones y otras son abismales. En la región andina la cobertura de los servicios públicos es del 90%, mientras en la región amazónica es del 43%. El vicecontralor también manifestó que el país tiene un retroceso en la inversión pública destinada a garantizar este servicio y otros relacionados con saneamiento básico. Cerca de 12,5 millones de personas tampoco cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones carecen del servicio de recolección de basuras. La Contraloría también revisó que de 790 plantas de tratamiento de agua potable en el país, por lo menos 190 de ellas registran deficiencias técnicas, es decir, que todavía muchos hogares, sobre todo los rurales en Colombia, siguen persistiendo coliformes, residuos sólidos, partículas en suspensión que llega a través de los grifos a los hogares. Y este panorama no va a mejorar pronto porque en el presupuesto general del próximo año los recursos destinados para agua, saneamiento y gestión integral de residuos se reduce en un 53%, pasando de 1,5 billones en 2025 a 700.000 millones de pesos en 2026. Para el presidente del gremio de los servicios públicos preocupa que las cuentas no se están haciendo bien y advierte que las empresas del sector podrían quebrar. Lo que hemos visto es que están haciendo muchas pequeñas cositas que no están solucionando verdaderamente el problema de esto. Y la parte de los marcos tarifarios nos preocupan muchísimo, primero porque no se está tomando todos los costos que son claves, porque aquí el riesgo es poner en riesgo a todo el sector. Y peor aún, los recursos que hay tampoco se ejecutan. Con corte a septiembre de 2025, la ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda solo alcanza el 23%. Y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, la ejecución apenas va en 22%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Comenzó hoy en Corferias Andina PAC 2025, es la Feria Internacional del Procesamiento y Embalaje de Alimentos. Se realizará desde hoy y hasta el 7 de noviembre. 500 expositores se esperan allí de 24 países, lo mismo que 20.000 visitantes. Además, se esperan ventas por $4 millones. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.